La cultura se habita, ni se defiende, ni se ataca y no se lucha. Así lo define Seroja, el proyecto que acerca la cultura, la lectura y la creatividad a toda la comunidad. Nosotros hoy en Onda Cero La Palma, para nuestra sección de cultura, tenemos la suerte de contar aquí con el impulsor de todo esto, Pablo Díaz Coviella. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Andrés? Bueno, antes que nada, felicidades por retomar este proyecto de Seroja, y quiero que nos cuentes pues qué es exactamente esto de Seroja. Bueno, pues Seroja son muchas cosas, pero intentaré resumirlas lo más escueto posible y que también la gente lo pueda entender. Seroja es un proyecto cultural que nace en el 2016. Bueno, nace mucho antes porque es mi abuelo quien le pone nombre a toda esta idea a través de un poema suyo, y a raíz de ahí pues le empezamos a dar forma. Empiezo yo y después muchas personas que han ido llegando a Seroja. Pero Seroja es un proyecto cultural, educativo, social, que implica el desarrollo de esas tres áreas de forma transversal, ¿no? Y yo creo que eso hoy en día en la sociedad que vivimos es fundamental. Y lo que impulsamos sobre todo, que es lo que somos más especialistas, es en la animación a la lectura, ¿no? Creemos en la lectura como pieza angular del resto de cosas, tanto experimentales y de experiencias, como pueden ser ligadas al turismo, o pueden ser ligadas a otros formatos, digamos, pues más de producto empresarial, como también en los centros educativos y en las áreas sociales, que también pues creemos fundamentales. Se los ha estado desde bebés de 0 años hasta los mayores de 80 y 90 años, ¿no? Entonces cubrimos una gran parte de la sociedad y creemos que eso también es fundamental en cualquier empresa que se dedique a este ámbito. Sí, me comentabas antes, fuera de cámaras, que este proyecto se impulsaba, nació en un momento, pero que se estancó y como que ahora ha resurgido de nuevo, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, yo no creo en los proyectos para toda la vida. Necesitan siempre, yo creo que nacen, se desarrollan, también mueren, y no pasa nada si la muerte de un proyecto ocasiona que desaparezca ese proyecto en sí, porque al final pueden resurgir otros de otra manera y de otra forma, ¿no? Y Seroja siempre ha estado viva de alguna manera y ahora vuelve a resurgir, pues, digamos, desarrollándose de una forma diferente y siempre siendo fiel a sus orígenes y a su propia identidad, ¿no? Y quizás también es bueno que suceda eso en nuestro ámbito aún más, ¿no? Porque estamos hablando de que la cultura es algo que evoluciona y que madura y que funciona de esa forma, ¿no? Pues que el proyecto se haya parado y que haya respirado y que ahora vuelva otra vez, pues yo creo que nos hace incluso más fuertes en ese sentido, ¿no? No sé si mejor o peor, eso ya lo decidirá el tiempo o las personas que disfruten de Seroja, pero desde luego nosotros estamos encantados y yo estoy comodísimo volviendo a ver cómo nace algo que inventamos hace un tiempito y que está otra vez ahí. ¿Y cuáles han sido pues las ventajas y los inconvenientes de llevar a cabo un proyecto como este de intercultural? Bueno, la cultura siempre da miedo, ¿no? Y el desarrollo cultural siempre da miedo, ¿no? Pero yo, claro, como estamos con esta visión nueva de que la cultura no hay que, es mi opinión, ¿no? Nunca voy a poner en boca de nadie lo que pienso, es lo que pienso yo, como Pablo y como Seroja, que tenemos la filosofía de que de la cultura no se tiene ya que luchar ni defender. Creo que la lucha y la defensa de algo, en este caso de la cultura, pueden haber otras luchas y otras defensas, pero dentro del marco cultural es tan tremendamente agotador, que te quita tanta energía, que al final te quita, digamos, incluso la ilusión y la emoción de desarrollar los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que enfocarlo de otra manera, es decir, ni lo luchamos, ni tenemos que revolucionarlo, ni absolutamente nada, sino simplemente hacer cultura. Creo que esa palabra de hacer, habitar, incluso, ¿no? Que lo decía al principio, habitar la cultura es algo tan tremendamente bonito y tan necesario, es decir, porque al final estás como ocupando la realidad latente, ¿no? Lo que está ahí y que además es absolutamente fundamental para el crecimiento de una sociedad, de cualquier sociedad. Entonces, bueno, yo creo que es importante que tengamos esta visión clara y que es fundamental. Y las dificultades siempre son muchas, es decir, la cultura es un campo que es muy difícil, yo lo sé por varias experiencias, ¿no? Pero desde luego, claro que es complicado y nunca aciertas del todo en todo lo que haces, es decir, es imposible, es decir, no puede haber un 100% de acierto en los proyectos y en el desarrollo cultural, siempre vamos a fallar. Es, digamos, un área y digamos, casi una ciencia de ensayo y error constante, ¿no? Entonces, bueno, pues
mientras tengamos claras las metas y los objetivos donde queremos llegar, yo creo que al final es el punto fuerte que tiene la cultura y así un poco contrarrestar todas esas dificultades. ¿Y cuáles crees que son los principales, bueno, hablando de dificultades, cuáles crees que son los principales errores que se cometen a la hora de intentar acercar la cultura a la comunidad? Bueno, pues primero alejarnos de la identidad y de la raíz, ¿no? Así, la cultura es lo que son, es decir, cómo hemos nacido y cómo nos hemos constituido como sociedad, ¿no? En La Palma, ¿no? Sí, en La Palma y en cualquier lugar del mundo. Yo creo que si abandonas la identidad y la raíz, ya no estás haciendo cultura, estás haciendo otra cosa que puede formar parte de la cultura, pero digamos que no es la base, que es lo que queremos construir muchos agentes culturales o gestores culturales o ideólogos profesionales del mundo de la cultura, ¿no? En todos sus ámbitos, en un ámbito muy abierto. Entonces, bueno, yo creo que esa es una raíz fundamental para, digamos, que los proyectos salgan adelante y después también ser conscientes en todo el mundo de lo que estás haciendo, porque si hay algo de lo que tienes que fijarte todo el tiempo, así que tienes que hacer un seguimiento constante, son los proyectos culturales, ¿no? Porque pueden cambiar y evolucionar dependiendo de la situación de la sociedad, ¿no? Al final la cultura es, digamos, yo siempre digo que son las alas de cada una de las sociedades, y sin esas alas pues imposible retomar el vuelo. Puedes caminar y ir por el suelo todo el tiempo, sí, perfecto, pero las alas es lo que toman ese punto de diferencia y lo que, digamos, también un poco identifica al resto del mundo, el cómo eres como sociedad, como individuo y como conjunto, no solo como lo que, bueno, digamos que son los rasgos más importantes o que vemos nosotros desde nuestro punto de vista, sí, más importantes dentro del mundo cultural. ¿Y cómo crees que despertarías tú el interés cultural en personas que, por ejemplo, se niegan un poco y dicen la cultura no es eso para mí? Hay gente que no quiere leer, que no le gusta leer. ¿Cómo despertarías ese interés? ¿Cuál sería la clave? Bueno, pues llevándolo al ámbito de la lectura, que la cultura es mucho más amplia, ¿no? Pero claro, llevándolo a lo que somos más especialistas, que nos lo encontramos todos los días en todos los centros educativos. Y además, nosotros llamamos estado crítico de la lectura y digamos también un poco entre comillas cultural, una franja de edad que va desde los 8 años hasta los 14, ¿no? Y ahí es el estado, digamos, que se deciden muchas cosas como lector. Y nos encontramos con ese conflicto todos los días, es decir, cómo encontrar el gusto por leer o por adquirir todos aquellos conocimientos que nos proporcionan cultura en sí misma, ¿no? O por vivir experiencias que te proporcionan los agentes culturales para que tú te llenes por dentro, ¿no? De toda esa cultura. ¿Cómo animarte a ir a esas cosas? Pues bueno, no es simple, está claro, nos apretas un botón y todo el mundo se anima, ojalá, claro. Pero no es así. No existe. Yo creo que una parte importante ahí es la comunicación. La comunicación es absolutamente fundamental, de cómo, no tanto que comuniques mucho, sino las formas que tienes que comunicar, ¿no? Y de emocionar a la persona que tienes enfrente. La emoción es fundamental, es decir, jamás voy a obligar a una persona, pero especialmente a un chaval de los 8 hasta los 14 años, a que lea un libro. Yo soy contrario a las obligaciones de la lectura en educación, y lo digo abiertamente, no me importa decirlo, pero soy contrario total. Yo sé que eso genera a veces mucha polémica, pero no puedes obligar, es como obligar a alguien a comer algo que no le gusta. Pues bueno, pues hay veces que sí, que es verdad que tenemos que comer verduras porque nuestro cuerpo se siente mejor, necesita. Es necesario, perfecto, hasta ahí sí, pero también tienes que buscar la manera de que te pueda llegar a gustar eso, ¿no? Yo siempre pienso, mi hermano que es nutricionista y él se comía de pequeño las verduras crudas, que se las, en vez de robar los bombones que habían en la alacena, robaba verduras, robaba trozos de pimiento, robaba trozos de zanahoria, de cebolla, y se los comía a sí mismo. Y no pasa, es raro. Pero también había una historia detrás que lo animaba a hacer eso, ¿no? Y que lo emocionaba a hacer eso. Pues bueno, a raíz de ahí después se convirtió en una persona que come siempre sano, ¿no? Entonces le marcó la historia. Pues con los libros pasa lo mismo. Es decir, yo tengo ejemplos de los que nos sentimos súper orgullosos de ver chavales que no eran lectores para nada y que de repente se convirtieron en súper lectores y que te paran 5 o 6 años después y te lo dicen y dicen, no, es que claro, como hiciste aquella experimentación de experimentar la lectura a través de los sabores, los olores, las texturas, y nos ventaste los ojos, no sabíamos lo que estaba ocurriendo y nosotros saboreábamos aquello mientras nos leía, pues yo me enamoré de aquella literatura y a raíz de ahí, ¡pum!, enamorado del libro, ¿no? Y está claro que leer, si creemos en eso, claro, después también hay que quererlo. Leer es una parte fundamental de la vida, es decir, es como, no sé,
Creo que leer es tan tremendamente importante para lo que pueda ocurrir en el ahora y en el futuro de tu vida, que va a marcar lo que cualquier proyecto que emprendas, desde la ciencia hasta las ciencias sociales, hasta las ciencias más científicas de todas. Es decir, ser astronauta da igual, la lectura es absolutamente imprescindible. Y ya no solo me meto en leer un libro físico en papel, que bueno, a los que nos encanta el libro físico nos parece algo bohemio y algo bonito, y que es el olor, ¿no?, del libro y tal, pero también leer desde otras plataformas. Dicen que los bibliotecarios muchas veces somos contrarios a las tecnologías y a este tipo de cosas. Para nada, todo lo contrario. Es decir, con que vengan todas las tecnologías maravillosas, lo que pasa es que no se trata de usar mucho una tecnología, se trata de usarla bien. Y cuando lo usamos bien, pues entonces nos traerá un montón de beneficios. Bueno, y esto que te comentabas de saborear la lectura, ¿no? Esas experiencias, o sea, cuéntanos un poco en qué tratan esas experiencias, porque yo por lo menos nunca las había visto. Bueno, pues estamos a puntito de retomar también esas actividades culturales experimentales con Seroja, ¿no? También, que además, como me gusta a mí trabajar, que es implicar también a muchas otras personas que se dedican a la cultura, porque creo mucho en eso de la economía circular, pero haciéndola de verdad, no ideándola, sino que de verdad surge efecto, ¿no? Porque si compras aquí, esta persona se beneficia, este otro también, este otro tal, y al final hay un círculo ahí constante que te beneficia, ¿no? Y esas experiencias, pues queremos retomar los desayunos literarios, que lo haremos muy pronto, es decir, estamos a puntito de poderlo comunicar. Esos desayunos literarios los hacíamos nosotros antes en las bibliotecas, que causaban mucho impacto, porque lo primero que te encuentras en la biblioteca cuando llegas es prohibido comer, prohibido hacer ruido, prohibido beber, prohibido un montón de cosas, ¿no? Claro, yo siendo un bibliotecario un pelín revolucionario al momento, pues me encantan las bibliotecas donde sí se pueda comer, donde sí se pueda beber, donde se pueda hacer muchas cosas, porque también creo en el civismo de las personas que dan, ¿no? Sé que no van a asociar los libros, ni llenarlos de agua, ni va a ocurrir nada malo, ¿no? En principio. Pero bueno, imagínate meter un desayuno o una cena dentro de una biblioteca, ¿no? Y experimentarlo allí, y que la biblioteca se convierta en un lugar al que desees ir todo el tiempo. Y que además esos productos que utilizamos son productos de identidad, de kilómetro cero, de agricultores directamente del campo para el desayuno, y que se ven beneficiados diferentes, digamos, agentes agrícolas, ganaderos, propios chefs, porque alguien tiene que elaborarla, otras organizaciones que ponen su espacio, su finca, sus cosas para poder hacer el desayuno, y después todo eso fusionado con literatura, que también puede ser de kilómetro cero, a veces será universal, otras veces será de kilómetro cero, que incluso autores o autoras nobles que estén interesantes, que tengan su libro de poesía o de cualquier otro tipo de literatura, y que puedan pues experimentar su escritura o la lectura a través de esos sabores. Y cuando hablamos de esa experiencia, no hablamos de que vas a un lugar a desayunar y alguien te lee un poema. No, eso también es bonito y todo, y sucede eso también, pero es que la clave está en que, y a mí no me importa nunca decirlo, porque yo creo que depende de la forma en la que lo hagas, la clave está en que de verdad, cuando estés leyendo ese fragmento, ese capítulo del libro, o digamos, esa estrofa o algo que estás leyendo, de verdad lo saborees. Y se produce la magia de Seroja ahí, que no sabemos muy bien qué es. Que cuando lo estás saboreando, de verdad, tienes la sensación de que estás tragando cada una de las letras de esas palabras o de esas estrofas. Entonces, al final vives una experiencia que deja huella, y esa huella hace que la cultura esté marcada ahí dentro de ti. Entonces, ahí, no digo ya culturizándose, porque no creo mucho en esas cosas de personas cultas o no cultas, no, sino estás viviendo una experiencia que se convierte en un recuerdo enseguida, y que te genera, creemos, que muchas cosas buenas. Sí, bueno, al final, cuando a lo mejor vuelves a probar lo que estabas probando en ese momento, ya te recuerda a lo otro, Exacto. ¿no? Y bueno, retomando un poco pues el proyecto, o sea, la palabra Seroja, ¿qué significa exactamente? Bueno, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo unirías, ¿no?, a la filosofía de este proyecto? Bueno, si nos seguimos al diccionario directamente, Seroja es lo que ves por aquí. Es decir, las hojas que caen de los árboles, pero también las ramitas, las flores, cualquier cosa que cae de los árboles o que se junta porque el viento va llevando a una esquina, eso que vemos siempre en una esquina porque el viento los lleva hasta allí. Eso es la Seroja, ¿no?, de cualquier cosa. Pero además también la Seroja es el ímpetu, el amor, el cariño hacia la propia cultura del lugar, ¿no? Ese, digamos, el poema de mi abuelo. Él se refería a eso, y además hacía una crítica porque decía que Seroja es un nombre bonito que se usa poco, y entonces ahí hay digamos, una especie de
crítica o azote muy elegante hacia que la cultura se usa poco, ¿no? En ese sentido. Y entonces, digamos, la cultura más emocional. Y es en lo que nos centramos y por eso surge el nombre de Seroja, que al principio era Seroja Cultura, tenía el apellido de la cultura, pero una vez lo hicimos, o sea, una vez nace Seroja Cultura, nos arrepentimos al minuto 1 de haberle puesto el apellido Cultura, porque creo que eso nos venía muy grande, eso para empezar, y después que creo que añadirle esa palabra más cultura a otro lado, con todos los respetos a los que lo tengan, me parecía como abarcar demasiado, ¿no? Con esa parte de añadir la palabra ahí. Entonces, bueno, pues se queda en Seroja, que ya es un nombre bonito de por sí, no hay que añadirle nada más, y esperemos que sí se use mucho. Que ahora empieza a utilizarse más. Bueno. Bueno, y dentro de este proyecto también hay como, o sea, dentro de Seroja hay como 3 matrices, por así decirlo. ¿Nos podrías explicar brevemente cuál es cada una y en qué consiste cada una? Sí, bueno, está la parte cultural, que digamos es más ligado a esta parte experimental, donde también es no solo la experiencia cultural, sino también es turística también, ¿no? Porque a nuestras actividades en tiempo pasado todavía no hemos arrancado con este tipo de experiencias porque llevamos años de investigación y de proceso para ver qué nos puede salir de ahí. Está también la otra pata de la educación. Y bueno, que es algo que nos gusta muchísimo entrar en los colegios porque creemos, a raíz de una serie de estudios que hemos hecho a nivel interno de Seroja, a través de toda la experimentación, porque hemos estado en los centros educativos de la isla, prácticamente en todos, hemos visto cómo la lectura va cayendo en porcentaje de lectores, ¿no? En una franja que nos resulta importantísima. Aunque ahora veamos estudios a nivel nacional que la lectura han subido los lectores y todo este tipo de cosas, bueno, pues sí, a lo mejor es probable y nos alegramos muchísimo por ello, pero estamos viendo que las bibliotecas escolares, por ejemplo, pues se usan poco. El que se pueda ir a la biblioteca escolar y ver que es divertido estar allí, pues no es pues muy propenso, no lo ves mucho. Uh-huh. Entonces esa es otra de las patas angulares de Seroja, el proyecto educativo, ¿no? Que se basa todo en la lectura, en la escritura y además fusionado con un montón de cosas, ¿no? Allí también hacemos desayunos literarios, experimentación musical, teatral, uh-huh, de que tenga que ver con el cine, así a nivel más cortito y cortito en el tiempo y autodidacta, ¿no? De decir que tenemos 45 minutos por 50 minutos a lo máximo, que es lo que dura una de las clases por la mañana, y que lo adaptamos a eso, ¿no? Entonces es también muy experimental, no puede ser tan teórico ni no práctico, sino más de vivir toda esa experiencia. Digamos que la experiencia es todo el rato el hilo conductor de Seroja. Y luego está la parte social, que digamos es un poco el trabajo que podemos hacer con los mayores y con los centros de mayores, que eso vendrá, porque también estamos estudiándolo en base a la experiencia que tuvimos en su momento y que queremos darle una vuelta más antes de presentar nuestros propios proyectos. Y desde luego, no solo pues siempre colaborando con las instituciones públicas en lo que ellos necesiten también, pero también teniendo iniciativa propia como empresa. Es decir, yo creo que eso es absolutamente fundamental. Es decir, Seroja ahora mismo está luchando por abrir un mercado, digamos un nicho de mercado, y eso más es la otra de las patas más empresarial, ¿no? Que engloba a todos los demás, para poder también ofrecer un producto de calidad. Pero siempre vamos a tener como un instinto sobrio en ese sentido de la economía, ¿no? Porque mira que es difícil convertir la cultura como un negocio empresarial, ¿no? Muchas veces es complicado, ¿no? Pero debemos tenerlo, porque eso también es lo que fortalece al sector. Yo lo decía en mi etapa pública, muchas veces lo decía que las empresas también tenían que ser fuertes de forma privada, ¿no? Generar su propia economía, y yo creo que es posible, sigo creyendo en ello, y desde luego en Seroja voy a dar ejemplo con lo que decía, ¿no? No puede ser de otra manera, porque si no sería coherente con mi propio pensamiento. Pero bueno, esas son, digamos, las piedras angulares en las que gira Seroja, y alguna que otra cosa más que vendrá por ahí, más ligadas al patrimonio y la identidad, que es algo que no nos hemos metido todavía, pero queremos que sea este año, porque si defendemos la cultura como identidad, como raíz, tenemos que también llevar proyectos que tengan que ver con ello. Bueno, Pablo, y ya un poco para acabar, ¿cómo los que nos estén viendo, los espectadores, se pueden apuntar a esto de Seroja, quitando pues el ámbito educativo y sí. institución?
Bueno, pues ahora tenemos las redes de Celoja, que estamos nada más que en Instagram, que ahí, digamos, no me quería meter en muchas redes sociales porque gestionarlas es complicado. Sí. Pero bueno, está el Instagram y está la página web de Celoja, celoja.es, y ahí en la web vamos a centralizar todo lo que ofrecemos, ¿no? Entonces que se van a poder apuntar, van a poder inscribirse, adquirir sus entradas cuando salgan. Es verdad que hemos sacado una primera web para, digamos, una primera toma de contacto con la gente que nos sigue, y ahora estamos justo en el proceso de terminar el desarrollo más amplio de lo que será la web de Celoja en los productos que ofrecemos, experimentales y de experiencias que hagamos, y también, pues bueno, nuestras redes, y también lo típico de poner un cartelito en algún lado, que parece que hemos perdido un poco esa noción, porque muchas personas no tienen redes todavía, claro, o han decidido no querer tener redes, que también es muy respetable, ¿no? Y entonces cuando se encuentran un cartel, pues siempre es motivo de alegría verlo ahí, porque te enteras, ¿no? Pero sobre todo también, de cara al turista, pues que también las empresas culturales tengamos esa visibilidad de nuestro propio producto, de cara al turista que nos visita, porque creo que puede ser muy interesante para un turista que venga aquí a La Palma y tenga la oportunidad de experimentar sabores auténticos. Yo siempre pongo el ejemplo del escacho. Mi abuelo me hacía unos escachos para los desayunos literarios impresionantes. Entonces, el escacho, habrá productos más típicos de aquí de La Palma que un escacho, y los hay montones, pero ese no lo comes en muchos sitios. Entonces, bueno, pues experimentar ese tipo de cosas. Pues a lo mejor el escacho tiene unas experiencias sensoriales, aparte de estar riquísimo, que tienen que ver mucho con la literatura del momento joven. Mira, a ver si un turista a lo mejor no le gustaría probar esa experiencia y irse de La Palma pensando que tenía un producto tan autóctono, tan arraigado a la raíz, que al mismo tiempo pues puede disfrutar de un momento de cine, de teatro, de literatura. Estamos en esa investigación. Pues perfecto, muchísimas gracias, Pablo, por atendernos en la mañana de hoy, a seguir impulsando así la cultura y todas esas experiencias. Vamos a ver, muchas gracias, Andrea.